Mucha polémica despertó lo que sucedió en el partido de Atlético Nacional versus Millonarios, de la jugada polémica de el penal y el fuera de lugar de Radamel Falcao García. Hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo una reflexión de lo que ha sucedido en este acontecimiento, en ese partido en específico, porque hubo mucho odio, mucha crítica en redes sociales. Bueno, Diego, nos trae hoy un tema polémico que no es de nuestra, digámoslo, de nuestra línea en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, obviamente, en nuestra marca de A Un Toque, pero que sí me parece importante hacer una pequeña reflexión porque esta polémica ha despertado mucho odio, la verdad. O sea, mucha crítica, palabras nefastas respecto a los jugadores, a algunos periodistas, al acontecimiento como tal, llamándolo como un robo descarado por parte de la DIMAYOR hacia Atlético Nacional. Y ya con algunas pruebas o con algunos antecedentes que se han empezado a revelar por parte del VAR, se confirma que realmente sí había fuera de lugar, aunque hay algunas dudas todavía en algunas terminologías que se usaron en esos audios del bar, como virtualmente colocar el pie de tecillo, sí es como un poco extraño poder escucharlo en esos audios, que no deja en claro realmente si hubo o no hubo de forma clara y exacta si el fuera de lugar existía o no en esa acción, en ese penalti que le pitan a Radamel Falcao García. Pero lo cierto sí es que una vez termina el partido, Diego, y uno de los hinchas lo entiende un poco, ¿no? Porque existe el folclore dentro del deporte en ese sentido, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general. Porque eso es espectáculo, esto es show, y acá se cruzan amores y odios de camisetas. Pero que esto venga por parte del periodismo deportivo sí que deja mucha preocupación, porque se quitan el, digamos que la responsabilidad periodística de buscar las respuestas y entran a un juzgamiento con lo sucedido que realmente no era claro, realmente no era muy claro. Cada uno podía tener su opinión respecto a si era o no era, o le parecía o no le parecía un fuera de juego, pero que no era claro y que lo más lógico y lo más razonable en ese episodio era esperar la confirmación del VAR para saber cómo se habían trazado las líneas, cómo habían sido las charlas, cómo ellos habían solucionado algo que no era fácil, una jugada que no era fácil, para poder determinar si era fuera de lugar o no era fuera de lugar. No sé usted cómo ha visto eso, porque sí siento que hubo mucha irresponsabilidad por parte del periodismo deportivo en general. O sea, no vamos a empezar a crucificar acá nombre por nombre, sino una responsabilidad en general de, de hacer juicios sin tener la investigación o las pruebas a mano, que básicamente es nuestro trabajo, Diego, como periodistas, realmente. O sea, si usted no tiene las pruebas a mano, no haga juicios porque el que se mete en problemas es usted, así de sencillo. Entonces no sé cómo usted vivió ayer la toxicidad que se logró ver, no solo de los hinchas, sino también del periodismo. Sí, yo creo que uno como periodista, y lo digo porque a nosotros nos pasa, por lo menos a mí también me pasa, uno tiene que a veces hacer un poco de, tener un poco de paciencia, respirar hondo y tener un poco de mesura a la hora de opinar de ciertas polémicas, porque incluso por ahí cuando uno juega a la selección, uno a veces por el fervor, por la sangre caliente, a veces uno comenta cualquier cosa y que al final uno se tiene que retractar. Entonces yo creo que como periodista creo que uno tiene que tener cierta mesura. Si a uno le cuesta tener esa mesura, tratar de alejarse un poco de las redes sociales, tratar de calmar un poco los ánimos y tratar de pensar con cabeza fría, que es lo más importante y lo que uno tiene que hacer, sobre todo como periodista, que es hacer una labor un poco más rigurosa y sobre todo responsable. ¿Qué creo yo que pasa? O digamos, ¿por qué se generó todo este conflicto? Y es que la I mayor, o mejor, el arbitraje este año ha sido lamentable.
es verdad. y los últimos años del fútbol colombiano han estado marcados por episodios de apuestas, de amaños, de comprobados, muchos de ellos comprobados, de algunas decisiones arbitrales un poco polémicas, decisiones del comité arbitral un poco polémicas, que digamos que hacen que todo eh, que genera y crea este ambiente hostil que en un partido tan clave como el de ayer se cayó muchísimo los ánimos por lo mismo, por el ambiente hostil que todo este tema de las polémicas, del arbitraje, de las malas decisiones ha generado. Y en un partido como el de ayer, obviamente se levantan un montón de suspicacias, pero yo creo que uno como periodista sí tiene que tener, vuelvo y digo, un poco de mesura, un poco de tranquilidad, de responsabilidad y obviamente que hay un tema importante y es el tema del VAR. Hay muchos y yo creo que me incluyo también, que a veces no entendemos cómo funciona el VAR, porque vemos una liga y por ejemplo, en la Premier League el VAR actúa de una manera, acá en Colombia actúa de otra forma, allá hay un criterio totalmente distinto, acá tenemos otro criterio, entonces creo que a veces a nosotros como periodistas también nos cuesta un poco entender la manera de actuar y de cómo trabaja no solo a nivel de la toma de decisiones, sino también a la hora de, digamos que ese trazado, por ejemplo, de la interpretación también de ciertas decisiones que se dan en un partido. Entonces, también está en el periodista en tratar de entender, de comprender y de aprender cómo se maneja el VAR y que al final obviamente esto es tecnología, pero también hay un trabajo detrás que tiene que ver con una cuestión humana, porque pues al final el software lo maneja una persona que también puede llegar a equivocarse, porque la Premier League, por ejemplo, hubo un caso hace unos meses no sé sobre qué jugada, pero el comité arbitral de Inglaterra salió a decir que se había equivocado. Entonces, digamos que es el VAR no hace exento o no hace que no haya errores, porque al fin y al cabo, vuelvo y digo, el que maneja el VAR es un humano. Entonces, creo que también el periodismo, nosotros tenemos que aprender un poco a entender cómo se trabaja desde el VAR. Sí, de hecho, creo que usted da en un punto clave y es el tema de los errores arbitrales, ¿no? Si bien acá no hay un error, según lo que nos han empezado a mostrar para confirmar el fuera de juego, el no o el fuera de juego en la acción de Radamel Falcao García, sí es cierto que existe todavía la duda, ¿no? Porque el error ha llevado, o el mal arbitraje en el fútbol colombiano ha llevado a eso, a la mala suspicacia por parte de los hinchas y por lo que ya hemos visto inclusive por parte de los periodistas, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una reacción a un problema de fondo realmente que ya no es nuevo, sino que ya viene generando acontecimientos y antecedentes dentro de nuestro fútbol colombiano, del cual no hay solución, Diego. Realmente, no hay solución, no hay una solución por parte del comité disciplinario y arbitrario de arbitraje, perdón, de generar una mejoría en cuanto a esas decisiones y esas tomas arbitrales para capacitar mejor a los árbitros acá en Colombia o darle rodaje a los que al menos han tenido buenas actuaciones en partidos importantes. Pero lo cierto es que acá hay un problema de fondo y es el tema arbitral, que es muy deficiente en el fútbol colombiano y que no se ha solucionado. No sabemos qué es lo que está haciendo la DIMAYOR para poder solucionar ese tipo de acciones y de baja calidad por parte de los árbitros en Colombia, pero lo cierto es que es un problema de fondo y que la reacción de ayer por parte de hinchas y por parte de periodistas es producto de eso, de un problema de fondo. Ahora, es normal que se pueda dar una reacción por parte del periodista, pero lo que yo creo que lo importante acá es cómo se llegó inclusive a la terquedad en muchas ocasiones. Es decir, teniendo los audios del VAR, teniendo, digamos que las declaraciones, las tomas de que confirmaban que no había un fuera de lugar por parte de Radamel Falcao García, aún así la terquedad, y me atrevo a decir que el ego de algunos periodistas de continuar en su posición, eh, llevaron a que, digamos, pierdan una credibilidad y los lleven más a un escenario
de hincha como tal dentro de la emoción y no el raciocinio periodístico, ¿sí? Y creo que ese es el gran problema que también estamos viendo por parte del periodismo deportivo, que lo decimos inclusive no como periodista, sino que también como un espectador que nos tocó verlo el día de ayer en redes sociales, específicamente en X, ¿no? Que ya cada opinión que cada persona tenía respecto a ese tipo de acción, que era muy, muy inconclusa, era lógico que cualquier persona iba a tener una opinión totalmente distinta, llevó a tener una reacción bastante agresiva por parte de periodistas que cruzaban inclusive palabras bastante fuertes con algunos hinchas. Entonces, la reflexión, digámoslo, dentro de lo que pasó el día de ayer, Diego, es el tema de la mesura en cuanto a la labor periodística de nosotros. ¿Sí? Digamos que las personas tienen la capacidad de buscar las fuentes para mirar qué fue lo que hizo el VAR dentro de esa acción, creo yo, ¿no? Si, digamos, dentro de la fuente no hay respuesta para poder verificar cómo fue el trabajo del VAR para solucionar o para dar un veredicto en ese tipo de acciones, pues lo más lógico es esperar un comunicado oficial por parte de la DIMAYOR y que muestre qué es lo que sucedió en ese momento, en esa acción. Para ya así uno empezar a dar una opinión que tenga un sustento argumentativo válido para hablar de robo o no de robo. Yo creo que ese es como el encaminado que tiene que hacer el periodismo deportivo, porque hay un afán, Diego, y eso sí es una realidad, de ver quién tiene la primicia, quién tiene la noticia y quién tiene la opinión de primeras, ¿no? Y que eso mismo nos ha llevado, obviamente, las redes sociales, el inmediatismo. La inmediatez de la noticia y de la opinión nos han llevado muchas veces a hablar por hablar y no razonar primero para ver qué es lo que yo voy a decir. Porque en muchas ocasiones no se analiza. Inclusive, no hablemos en temas polémicos, sino también en temas analíticos, de cómo usted analiza un partido. Se habla de un jugador de forma de probable en un partido que tuvo un muy mal juego, pero en el otro ya vemos un tuit en el que lo alaba, porque tuvo un gran partido en ese escenario. Entonces se empieza a ver contradicciones dentro de esa crítica periodística que muchas veces pierde validez inclusive en los mismos hinchas, en los mismos espectadores. No sé cómo quiera cerrar ya, Diego, con algo respecto a eso. Sí, digamos que tengo tres cositas ahí para decir, para cerrar. La primera es que si algo nosotros también hemos dicho en los últimos, o digamos que una pequeña exigencia que nosotros hemos hecho al periodismo, partiendo obviamente desde nosotros, es hacer un periodismo riguroso, que permita que, digamos que la opinión pública, la opinión del hincha, sea un poco más, que esté un poco más llena de argumentos, no caer digamos que en el argumento mediocre, en el argumento simple, sino que el periodismo también exija un poco al hincha en cuanto al argumento, al A lo análisis, que es analítico. eso, a lo analítico, que creo que es lo que tiene que hacer el periodismo. Y lo hace dando ejemplo a partir de la labor que uno haga. Lo Exacto. segundo es que a mí lo que me parece pronto un poco más grave es lanzar esos adjetivos y esas sentencias de que fue un robo, cuando es verdad que hay de pronto, porque esto yo personalmente no lo voy a negar, creo que hay clubes a los que se les favorece un poco más, o en esas pequeñas se les favorece un poco más que a otros clubes, creo que eso es normal en todas las ligas. En esos momentos, por ejemplo, el Manchester City está pasando por una polémica de ese estilo frente al Liverpool. Pero más allá de eso, creo que lanzar una sentencia de que es un robo me parece un poco irresponsable y me parece un poco grave también. Pero, pero digamos que dentro de todo, uno tiene que, digamos que ser muy honesto y muy responsable en cuanto a la labor. Y lo tercero que iba a decir, y es en cuanto a la I mayor. A ver, el VAR es un elemento muy importante, creo yo, es muy importante. Pero si usted va a utilizar el VAR, tiene que darle todos los elementos. Como dije al principio, el VAR lo maneja una persona, tiene que darle todos los elementos a esa persona.
y por salud de nuestro fútbol profesional colombiano, que vuelvo y digo, ha atravesado un año complicadísimo. Es importante que la mayor de cara al otro año haga una inversión en cuanto a los recursos tecnológicos para que ellos tengan una tarea mucho más fácil y sencilla y tengan los recursos para que su labor, digamos que sea mucho más sencilla de hacer. Es muy complicado para el árbitro, creo yo, que tenga que definir un offside con una cámara en donde no se ven los puntos de referencia. Si uno ve la Premier League, el árbitro o el VAR, el árbitro que está en el VAR tiene una cámara por detrás, una cámara desde el otro costado, una cámara que es donde por lo general se hace la transmisión, tiene un montón de cámaras. Y creo que eso es lo que tiene que hacer la DIMAYOR para que por lo menos el otro año tengamos un fútbol un poco más sano, que creo que eso es lo que tiene que apuntar la DIMAYOR, un fútbol profesional colombiano que esté lejos de las polémicas arbitrales y de las decisiones del comité arbitral. Entonces, es una tarea para el siguiente año para la DIMAYOR. Sí, sobre todo, digamos que dejando un mensaje y es que el VAR lo que va a hacer es minimizar errores, no los va a eliminar. Es decir, estamos en un deporte de humanos donde la interacción es humano-humano, digamos, nuestra comunicación es eso. Y nuestra comunicación como tal de humano a humano conlleva errores. Y lo que hace la tecnología es poder optimizar trabajos, poder optimizar energías, poder optimizar cargas que lleven a una mejor, digamos que un trabajo mucho más sencillo en cuanto a veredictos arbitrales se trata. Entonces, también hacerle entender un poco a la gente que los errores van a seguir existiendo, que unos días te dan y otros días te quitan, pero, y también obviamente nosotros colándonos dentro de esa responsabilidad, y es la del periodista de llamar a mesura, ser responsable dentro de sus declaraciones y dentro de sus redes sociales personales, que si bien no representan al medio de comunicación en el que está, también es importante que tengan la responsabilidad dentro de las declaraciones de las opiniones que estén dando, porque la labor periodística es 24/7, nos guste o no nos guste. Asimismo, y ya para ir terminando, Diego, es también los medios de comunicación tener un poco de responsabilidad a los panelistas que tienen dentro de los medios de comunicación. O sea, es decir, es impresionante que un exfutbolista digamos que se riegue de la forma en como se regó por parte de la DIMAYOR y que inclusive teniendo la confirmación del VAR de la situación de lo que sucedió, la terquedad lo lleve a pensar inclusive que no era una acción de penalti. Entonces, hay que llevar también, Pero, yo creo, ¿cómo, cómo? pero digamos que ahí eso habla un poco de que personas por ahí que hagan más de hinchas que otra cosa dentro de esos programas, habla un poco del momento en el que está también el periodismo deportivo colombiano. Claro, porque es que una cosa es que usted lleve a un exfutbolista para dar su opinión desde alguien que estuvo en esa profesión, es decir, de alguien que estuvo en el campo y que pueda dar una opinión de la cual el periodista nunca la va a poder dar, es de una persona que vivió en el campo y jugó a la pelota. Eso es una realidad. Pero otra es cuando llega ya el tema emocional y sobrepasa límites de los cuales ya nos ha pasado y que hemos observado ya en los medios de comunicación. Entonces, la responsabilidad también está en eso, en parte, no solo de nosotros los periodistas, pero también de los medios de comunicación, en, hombre, tener responsabilidad de quienes están compartiendo en una mesa con panelistas, con periodistas, dándoles también un poco de altura a las conversaciones y a las discusiones futbolísticas. Hasta acá el video de hoy, una pequeña reflexión, un poco saliéndonos de nuestra línea analítica que normalmente hay en nuestros videos de YouTube, pero que nos parecía importante también comentarlo porque la toxicidad que se está viviendo hoy en el fútbol colombiano por situaciones arbitrales y también por situaciones periodísticas, creo que está en un techo del cual realmente yo no lo veía hace muchísimo tiempo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook, en nuestra cuenta de X y obviamente acá en nuestro canal de YouTube en Aunto. Que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.